comunicados con la ciudad de Córdoba, estamos con Luciana Chavarría, ella es legisladora del MST, y bueno, el tema de hoy, ¿no? El tema de hoy es la apertura de sesiones ocurrida ayer en la legislatura provincial. Me parece un buen acto electoral. ¿Cómo lo ves? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, sí, efectivamente fue un discurso más de campaña que de un gobernador que está preocupado por los problemas y las necesidades de la gente, ¿no? Creo que el hecho de que haya arrancado todo su discurso con los tapones de punta, con el gobierno nacional, creo que marca ahí un perfil que el que quiere evidentemente marcar el gobernador, con supuestas peleas y nuevas grietas, ¿no? Porque ahora parece que hay una grieta entre, digamos, los habitantes de Buenos Aires y los de Córdoba y los del interior, y creo que ese es un debate falso, ¿no? En realidad, si uno se pone a ver, todos estamos pagando digamos, el costo del ajuste, del acuerdo con el FMI, de distintas maneras. Es cierto que hay un subsidio en varias cuestiones en lo que respecta al AMBA, pero en realidad la discusión de fondo que hay detrás de los subsidios es en manos de quién están, ¿no? las prestatarias de los servicios esenciales, ¿no? Me parece que la discusión acá no es cuál es la jurisdicción de las empresas, si son nacionales o son del AMBA y a quiénes van los subsidios, sino qué hacemos con los servicios esenciales, en manos de quién. Para nosotros tienen que estar en manos del Estado para garantizar un servicio de calidad y accesible a toda la población. Entonces me parece que acá Schiaretti quiso reeditar la pelea entre unitarios y federales, en realidad como una forma de, bueno, marcarle la cancha también al gobierno nacional, por todas las disputas que ha habido en el último tiempo. De hecho, bueno, no nos olvidemos que hace poquitos días, bueno, salió de que el gobierno nacional finalmente no enviaría los fondos que tenía pensado Schiaretti para la caja de jubilaciones, lo cual, bueno, ya es todo un dato, ¿no? Porque del presupuesto que se votó en diciembre, que bueno, a ver, nosotros denunciábamos en su momento de que era un circo, que era una estafa, lo que nos estaban mostrando, porque no tenía que ver con la realidad. Bueno, ahora gran parte de los anuncios que hizo Schiaretti ni siquiera están contemplados en el presupuesto, y esto de la caja de jubilaciones es un dato porque lo que va a llegar, después hay que ver cómo surgen las negociaciones, pero es una cuarta parte de lo que estaba presupuestado a raíz de que no se aprobó el presupuesto en el Congreso. Entonces el gobierno nacional se agarra de eso para decir, bueno, vamos a mantener la pauta del 2021. Entonces ahí hay un poco una represalia también por el posicionamiento de los diputados del schiarettismo en el Congreso. Entonces creo que esto muestra cuál va a ser la tónica del año 2022, ¿no? Que si bien falta mucho para el 2023, bueno, estos sectores en realidad solo piensan en eso, ¿no? En cómo van a posicionarse y cómo van a llegar a las elecciones, y están lejos digamos, de darle una respuesta real a los problemas de la gente, y creo que eso es lo que se vio en el discurso de ayer. Luciana, dos datos. El 56% menos va a llegar a la caja, o sea que la va a tener complicada con el tema del déficit y el tema del presupuesto. Pero no solamente eso, sino de que ayer escuché a un gobernador desinformado cuando nos contó que PEC pagaba mes a mes a Camesa y le estamos debiendo 8.246 millones de pesos desde abril-mayo de 2020 a Camesa, y ahora están negociando. A ver, o está desinformado o bueno, ¿cómo se entiende? No, claramente no está desinformado. Lo que pasa es que creo que hay una característica que lo marca este gobierno provincial, ¿no? Que es la de construir una realidad, un relato paralelo a lo que realmente vivimos. Creo que el ejemplo que vos das es uno de los tantos de mentiras que tuvimos que escuchar ayer.
en muchos de los temas, ¿no? Porque uno lo escucha a Schiaretti y parece que estamos en una provincia donde sí, está en un país devastado, en declive, estancado, como dijo Schiaretti, pero que dentro de todo eso Córdoba va a seguir con el progreso con justicia social, que fue una de las frases que la Claro, sí. verdad No, terrible. uno la escucha y parece que estamos hablando de otro planeta, sinceramente, porque Schiaretti se olvida que más allá de la realidad nacional, que efectivamente, o sea, acá nadie le va a quitar la responsabilidad ni al gobierno nacional actual, ni al gobierno nacional anterior, digo, de las consecuencias que estamos viviendo ahora. Ahora, acá estamos hablando de un gobierno que hace 23 años que está al frente de la provincia. Y Córdoba lidera los índices de pobreza y de desocupación. ¿Cómo se explica que en una de las provincias más ricas del país, que genera más ingresos, tengamos la mayor desigualdad y que tengamos justamente esto, digamos, índices de pobreza por encima de la media nacional, índices de desocupación por encima de la media nacional? O sea, evidentemente acá hay una responsabilidad del gobierno de Schiaretti en estas cuestiones centrales, y ni hablar de otros, ¿no? En lo que se refiere al déficit habitacional, digo, porque ahora tomó el tema de vivienda, porque efectivamente es uno de los temas más sentidos en la población, pero para tomarnos nuevamente el pelo, porque en el 2019 prometieron 25.000 viviendas, de las cuales no se puso ni un solo ladrillo. Entonces, ahora, ¿con qué cara nos vienen a prometer 10.000 viviendas? Creo que, y de hecho, como te decía antes, nada de esto está presupuestado en lo que se votó en diciembre. Así que no sé de dónde van a sacar la plata, cómo es. Digo, me parece que acá también se ve, y en esto también me dio gracia, digo, para no llorar, cuando Schiaretti habló de degradación de las instituciones y de autoritarismo por parte del gobierno nacional. La verdad que lo que es la degradación de las instituciones en la provincia de Córdoba es tremenda, ¿no? Porque Schiaretti está actuando ya desde hace mucho tiempo, pasando por encima de todo, ¿no? Pasando por encima de la legislatura, pasando por encima pasando por encima. En realidad tiene una justicia adicta y completamente dependiente, digamos, de su gobierno. La legislatura lo mismo, muchas veces hemos tenido la expresión de una escribanía bastante cara, ¿no? Entonces, me parece que esto da cuenta de cómo se manejan, ¿no? Hacen anuncios, o sea, todo pensando en la cuestión electoral. Bueno, hay que ver también, no se dijo nada ayer obviamente, pero bueno, está rondando esta idea de permitir la reelección, digamos, de muchos de los intendentes y legisladores. Digo, eso es lo que se viene este año, ¿no? Así que, bueno, bastante. En realidad no puedo decir que me haya sorprendido ni nada, o sea, el discurso de ayer estuvo muy a tono con lo que viene haciendo, digamos, el gobierno. O sea, es una combinación de cero autocrítica, de posverdad y relato paralelo con falsas promesas y también con silencios cómplices, porque ha habido silencios importantes ayer sobre muchos temas, ¿no? ¿Hace cuánto que estamos esperando que diga algo sobre Blas, sobre los casos de Gatillo Fácil, que diga algo sobre Luana, sobre su funcionario estrella Diego Concha? De hecho, bueno, yo ayer a la apertura de sesiones fui con una remera en relación a ese tema, porque me parece que no se puede hacer el desentendido, Schiaretti, ¿no? Porque Luana no solo fue abusada, sino que fue llevada al suicidio fruto de los aprietes de su funcionario y su entorno. Entonces, efectivamente, acá hay toda una trama detrás que tiene al gobierno como responsable. Luciana, dos preguntas. La primera, está empezando a sonar en los corrillos del Panal. Anoche hablaba con alguien conocido que es una fuente muy confiable. Me decía de que hay que esperar que este año pueda haber alguna metida de mano en la caja de jubilación.
que podría haber un intento de reforma. Claro, el costo político va a ser monstruoso, ¿no? Esto me parece que puede hacer tambalear las posibilidades de Yarlor o quien vaya de candidato. Y por otro lado, que también es muy preocupante, es la situación de la seguridad en Córdoba. Córdoba se ha puesto con una violencia ciudadana, no gracias a Dios como Rosario, porque estamos lejos de Rosario todavía, pero me parece que vamos por ese camino, ¿no? Sí, a ver, por el primer tema, creo que el gobierno de Schiaretti ha demostrado que nosotros nunca podemos bajar la guardia, ¿no? Si fue capaz de hacer un ajuste de las características de la última reforma en plena pandemia, en pleno aislamiento, al sector más vulnerable, evidentemente podemos esperar de este gobierno cualquier cosa. También es cierto que tampoco tiene mucho margen, no porque, a ver, yo creo que este año va a ser un año duro y nos tenemos que preparar para eso, porque la situación está compleja en términos e índices económicos. En realidad, cuando se habla de una recuperación, siempre se hace una comparación con el peor año de la pandemia, donde estaba todo completamente frenado, pero evidentemente no es un crecimiento que nos va a permitir dar respuesta y combatir los índices de pobreza y los índices de desocupación, y por lo tanto, los gobiernos, tanto el gobierno nacional como provincial, y también tras el acuerdo del FMI, va a intentar ajustar por todos lados, y lo va a hacer este año justamente para poder llegar en mejores condiciones en 2023. Entonces, eso siempre es una mecánica que se repite, y que quienes estamos, digamos, del otro lado y que sufrimos las consecuencias, tenemos que prepararnos para ese escenario. Ahora, y es que Schiaretti también va a utilizar de excusa esto de que el gobierno nacional, que ANSES no está enviando los fondos que realmente esperaban, para a lo mejor ensayar alguna reforma. Pero tampoco tiene mucho margen en el sentido de que ha ido sacándonos prácticamente todo en relación a la ley original que teníamos en el 8024, lo que por ahí resta es la edad, pero digamos, son reformas muy estructurales que también tienen que estar atadas a una discusión nacional. Entonces, y hay que ver ahí cómo se maneja el gobierno de Alberto Fernández. Por lo menos dijo, aunque no podemos creer en sus palabras, porque, digamos, en su momento dijo de que no iba a pagar el fondo a costa de los jubilados, bueno, fue lo primero que hizo en la ajuste de los jubilados, pero por el momento dijo que no habría ninguna reforma previsional. Entonces, hay que ver ahí cómo se maneja Schiaretti en relación a esto, pero es un hecho de que siempre han utilizado la caja de jubilaciones, digamos, como, bueno, echándole la culpa a los trabajadores del déficit, ¿no? Entonces, frente a un escenario donde son los trabajadores los responsables del déficit, podemos esperar cualquier cosa, digamos, ¿no? En los próximos meses, pero bueno, ya, digamos, han bajado el porcentaje del haber, ya han reducido, digamos, han ampliado el tiempo de promedio para el cálculo del salario, digamos, nosotros teníamos 4 años, ahora se calcula en los últimos 10, o sea, ya han armonizado prácticamente todo con el sistema nacional, queda muy poquito, ¿no? En relación a eso. Y después en relación a lo de la inseguridad, bueno, nosotros siempre hemos hablado en relación de quiénes son los responsables de la inseguridad, ¿no? Y cuando uno tiene una policía como la que tenemos en Córdoba, que es la que encabeza el delito organizado, la que ha demostrado en reiteradas ocasiones ser una mafia, digamos, que planta armas cuando matan a pibes, cuando están relacionados justamente a hechos de drogas, a hechos de trata. La verdad que es muy difícil combatir la inseguridad cuando la policía es parte de todo eso, ¿no? Y en realidad la política de Schiaretti siempre ha sido aumentar, bueno, de hecho ayer también anunció más equipamiento para las fuerzas de seguridad, digamos, y ha habido todo un crecimiento sostenido en los últimos años en la cantidad de agentes. Córdoba es
digamos, tiene la cantidad de policías por habitante muchísimo más alta de lo que se recomienda a nivel internacional, ¿no? Y sin Son embargo, 13.000. 13.000 creo que es el total, ¿no? A nivel provincial. no, creo que son 22.000 agentes. 22.000, sí. Sí. Pero hay 13.000 que son los que están en calle, y después tenés gente de oficina, carpetas médicas y demás. Entonces ese número se achica ostensiblemente y sigue entrando gente. Ahora entregaron motos también que van a venir al interior. ¿Quién sabe? Sí, sí, hay que ver, yo creo que hace falta un cambio profundo, ¿no? En las políticas de seguridad. Hay que desmantelar esta policía que tenemos, no basta con cambios de figuritas, con poner a una mujer para tratar de demostrar a la fuerza como más sensible, digo, por los estereotipos que hay, ¿no? A nivel social. Yo creo que hay que desmantelar esta policía, que hay que pensar en una forma en la que los comisarios, junto con también el Poder Judicial, sean elegidos por el voto directo, que tengan que rendir cuentas, que puedan ser revocados de sus funciones. Hoy cuando hay un agente, incluso digamos de alto rango, que esté involucrado en algún caso, lo derivan a otra zona. Sí, sí. Es lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso, digamos, de Joaquín Paredes de Paso Viejo, quien estaba al frente de esa regional, en realidad antes había estado, digamos, lo habían trasladado por Punilla, por otro caso de gatillo fácil, así es como se manejan, ¿no? Entonces, por eso hace falta un cambio profundo si queremos, bueno, y obviamente también con políticas sociales de mayor inclusión, porque el problema es que también, digamos, la delincuencia crece cuando hay todo, digamos, un sector que Sí. está completamente excluido, digamos, de los derechos más esenciales, ¿no? Entonces son justamente carne de cañón para los sectores más podridos y de la propia policía, que, digamos, se aprovechan muchas veces de la vulnerabilidad de varios pibes para que justamente sean parte de todas estas redes. Así que bueno, es un tema muy profundo que no se va a resolver con una sola medida. Miriam, que es nuestra encargada en educación, la que más entiende, te quiere hacer una pregunta. Bueno. Sí, ¿cómo estás, Luciana? Tanto tiempo, un gusto verte. Igualmente. Vamos a sacar el... Ahí está. Muy buenos días, Luciana. Un gusto volver a verte. Y ya le dije a Marcelo que tenemos que volver a viajar a Córdoba a visitarlos en legislatura, ¿no? Fue una muy linda experiencia. Ayer veíamos gente de San Francisco que estuvieron visitando legislatura y el recorrido que hicimos más o menos nosotros. Es muy importante, ¿no? Como ciudadanos cordobeses, conocerlos a ustedes, conocer acerca de la lucha que ustedes hacen para defender nuestros derechos, porque si no, nuestras voces de otra manera no sé si se escucharían, Luciana. Así que bueno, en estos 2 años que estoy en la radio he aprendido muchísimo con ustedes, con cada persona que nos puede acercar acerca de que conozcamos nuestros derechos y cómo defenderlos y saber que tenemos personas a cargo de eso. En cuanto al discurso del gobernador, yo también esperaba, con todo lo que has hablado, y yo también esperaba escuchar tema seguridad con todo el detalle que dijiste, y el tema de las escuelas, del salario de los empleados públicos, con los jubilados. Y hubo una frase con todo lo que fui siguiendo para ver si era lo mismo que habíamos interpretado nosotros. Es un gobernador que no le habla al pueblo. Es como que habla de sí mismo y defiende a un solo concepto, que son los que tienen más poder, por más que él los haga ver que son los que más sufren, como el tema de la gente de campo, el agropecuario o el de la carne, pero creo que estamos sufriendo mucho más los jubilados, los docentes, la parte de salud, los de seguridad, somos los peores mal pagos. Entonces, no entiendo realmente, no nos habla a nosotros, realmente. Sí, sin dudas. Creo que de manera muy, muy cínica el gobernador ayer
agradeció la labor de los trabajadores de la salud, de distintos agentes, bueno, de sectores, en el manejo de la pandemia, y en realidad cuando uno piensa en el maltrato sistemático que reciben todos estos trabajadores, realmente da mucha bronca, ¿no? Porque la única forma de agradecer lo que hacen es con salarios dignos, con condiciones dignas de trabajo, son las opuestas a las que reciben los trabajadores de la salud, también los de educación. Digo, cuando fue la discusión y el debate sobre el presupuesto, muchos funcionarios se jactaban de que Córdoba era la provincia con menos cantidad de empleados públicos. En realidad eso no es verdad. Es una de las provincias con mayor empleados públicos de manera completamente precaria. Tenemos muchísimos becarios monotributistas contratados en forma precaria. Entonces, eso es una parte, ¿no? que me parece que es importante, además de que los salarios de los trabajadores públicos han perdido más de 6 puntos, ¿no? en el último tiempo. O sea, realmente se han deteriorado muchísimos salarios que ya venían retrasados en relación a la inflación, lo cual eso también nos marca un desafío, ¿no? En las próximas paritarias, digamos que seguramente en los próximos días van a arrancar, y con interlocutores como Pepe PM, que la verdad, uno ya lo ve, digamos, cómo viene actuando en los últimos años, es legislador oficialista, por lo tanto, siempre cierra las paritarias de una manera completamente contraria a las necesidades de los trabajadores, y de alguna forma marca la cancha también para todo el resto de los sectores que estamos tratando de pelear por mejoras, ¿no? en la cuestión salarial. Pero bueno, en relación a lo de la educación, me parece que también ahí escuchamos un anuncio de construcción de 100 escuelas. Sí. Que no están en realidad, no están construidas o están en eso. Supuestamente él promete que van a tener 100 escuelas, que desde ya les aviso, tampoco están contempladas en ningún presupuesto. Pero realmente podemos creer que Schiaretti, y además realmente hacen falta 100 escuelas cuando en realidad tenemos las actuales escuelas públicas completamente deterioradas, vaciadas. Digo, es como que hace un abuso el gobernador de estos anuncios efectistas que suenan bien, porque ¿quién va a estar en contra de que haya más escuelas? El tema, ¿cuáles son las condiciones de esas escuelas? Digo, nosotros, por ejemplo, hemos presentado un pedido de informe a fines del año pasado, digamos, con vecinos de La Falda, que hace tiempo que están esperando la famosa escuela PROA, que le han prometido, que no tiene edificio, que no tiene... y sigue pasando el tiempo y no está, y la escuela no está. Ni hablar de la escuela, por ejemplo, el IPETIM 169 de Jesús María, que también, digamos, es un edificio que se cae a pedazos, que prometieron un montón de mejoras y que siguen sin efectuarse. Digo, te estoy mencionando un ejemplo de los cientos que tenemos en la provincia. Y bueno, creo que ya hemos hablado en otras oportunidades y nosotros hemos denunciado de cómo se vienen sistemáticamente subejecutando todas las partidas que tienen que ver con infraestructura escolar, digamos, y con mejoras en las escuelas en los últimos 10 años, y no por poco, digamos, de manera grosera, ¿no? Entonces, y no sabemos qué se hizo con esa plata que supuestamente en los papeles se decía que iba a ir destinado a educación. Entonces, eso en relación a infraestructura. Ahora, también el gobernador volvió a hablar de la importancia de Internet, de la inclusión, de la conectividad. Nosotros ya escuchamos un discurso del 2020 que prácticamente fue todo de eso, y después tuvimos que afrontar una pandemia en la cual miles de chicos quedaron completamente excluidos del sistema educativo, justamente por falta de conectividad, por falta de recursos. Prometieron 100.000 notebooks, empapelaron toda la ciudad, y después no aparecieron esas notebooks. Entonces, todos los años estamos ante falsas promesas, anuncios vacíos, y después la realidad es completamente opuesta, ¿no? Entonces, realmente así se hace muy difícil. Bueno, y ni hablar, digo,
también para mencionar al gobierno nacional, hay programas, digamos, como el de Puentes, que justamente lo que buscaba era revincular a muchos niños, niñas y adolescentes que habían quedado en el camino en este tiempo, digamos, poder volverlos a conectar con la escuela. Bueno, son docentes que hace meses que no cobran, ¿no? Son programas nacionales, o sea que ahí también vemos que esta política de desidia y, digamos, de vaciamiento de la educación no es excluyente del gobierno provincial, sino también el nacional. Luciana, la pregunta, ¿no? Porque te escuchaba recién. A ver, si no está en el presupuesto, no se puede realizar. Ese es el tema, o sea que, por ejemplo, en el presupuesto no figura la posibilidad de hacer 100 escuelas, pero tampoco figura en el presupuesto la posibilidad de otorgar créditos cero interés del Banco de la Provincia de Córdoba. O sea, si no está, ¿qué es lo que pasa? ¿No se puede hacer? No es que no se pueda hacer. De hecho, es como se viene manejando el gobierno provincial en los últimos años. Redireccionan fondos y después te avisan que los redireccionaron. Pero justamente por eso yo hacía mención a esta degradación de las instituciones, porque, digamos, esa no es la metodología que hay que utilizar. ¿Para qué debatimos un presupuesto? Justamente para poder discutir entre, digamos, los representantes elegidos democráticamente, digamos, cuáles son las prioridades que debiera tener el gobierno, digamos, con cuántos fondos disponemos, y poder justamente discutir eso. Y todo es una farsa, o sea, estamos todos los legisladores ahí en realidad pintados al óleo, porque todo lo que nos presentan no tiene nada que ver con la realidad. Ni la planta de personal, que yo denunciaba eso, con justamente, digamos, a ver, todo el presupuesto se ha hecho en base a índices completamente ficticios, tanto del precio del dólar, tanto de la inflación, y uno ya sabe de antemano que esa no va a ser la pauta para el año siguiente, porque todos los consultores, haciendo un promedio entre 40 consultores, te dice que el dólar va a estar mucho más alto de lo que te ponen ahí, que la inflación va a ser mucho más alta de lo que te ponen ahí. Entonces, eso es falso. Después hay anuncios como este que hace Schiaretti que no aparecieron en ningún lado. Es todo un dibujo que te presentan para cumplir con un trámite, con una formalidad de decir, bueno, el presupuesto se votó en la legislatura, pero en realidad el que está manejando de manera completamente discrecional es el Poder Ejecutivo. Entonces, no es que no lo van a poder hacer, lo van a poder hacer, pero sobre la base de manejar discrecionalmente todo, ¿sí? Y que en la institución, que según este sistema republicano está pensado, digamos, de los poderes para justamente uno ejercer control sobre el otro, bueno, nada de eso existe acá, ni con la justicia, ni con el poder legislativo. Luciana, en cuanto a lo de las escuelas, tanto los IPETINES, que había sido un gran logro esa construcción, el tema fue el material con que se construyeron. Por ejemplo, de las que yo conozco en la zona, los días que llovía muchísimo, hay salas, tanto aulas como salas de profesores, que el agua entra al edificio como una catarata. Te digo que eso también es preocupante por la parte de la electricidad, porque donde hay humedad, eso puede ser peligroso para el alumno, para el personal, los docentes, y eso sucede. Por eso yo avalo todo lo que has dicho, porque quienes nos estén escuchando nos van a dar la razón, porque si no, seguimos leyendo en los medios todos los títulos de lo que dijo el gobernador como que todo sea para aplaudir, pero es como que está fuera de la realidad, porque primero tendría que ver en el presupuesto el tema de reacondicionar lo que ya está, mejorarlo, se pueden ampliar porque tienen superficies todavía para ampliar, pero es urgente el tema de mejorar los IPETINES, porque en cuanto a las lluvias, por ejemplo, y otra parte, otra sala, por ejemplo, muchas veces el alumnado no cuida
las aulas y se han visto los ventiladores donde le arruinan todo lo que es los ventiladores de techo, las llaves. Entonces hay mucho por hacer. Yo creo que es lo que te decía antes, no le habló a la gente y en ningún momento se preocupó para evaluar la realidad y en base a eso hablar o trabajar este año. Me parece que para ellos, para que los aplaudan más, es mucho más fácil hablar fuera de la realidad y, bueno, acentuar en su discurso ciertos sectores que tienen que ver con el poder que acompaña siempre a un gobierno. Y otra cosa, hemos podido estar otra vez viajando por nuestras sierras de Córdoba, tan lindo que es estar en las sierras de Córdoba, por ejemplo en Altagracia, y lo que vamos viendo es esa obra pública, ¿no? Cómo se preocupa él por mejorar las obras públicas. Yo creo que ahí detrás de las obras públicas, en ese presupuesto, algo más debe haber que le conviene más a los gobernadores de turno hacer más obras públicas que no trabajar con los sectores más vulnerables. Sí, sin dudas. Creo que esta también ha sido como una impronta de este gobierno, ¿no? De priorizar el cemento por encima de cualquier otra cosa, porque a su vez, bueno, son las cosas que llaman más la atención y que le dan más rédito en términos electorales que justamente esas políticas más silenciosas, pero tan necesarias para que realmente haya justicia social, ¿no? A ver, vos mencionabas lo de la obra pública y yo alerto también sobre un tema que a ustedes los involucra directamente, que es otro anuncio que hizo el gobernador Schiaretti, que es el acueducto que van a construir junto con Santa Fe para traer agua del Paraná. Y ahí también estamos, digo, a ver, cuando uno escucha acueducto para tratar de llevar agua potable a todos los rincones de la provincia, ¿quién puede estar en contra de eso, no? Ahora, hay que hacer un análisis de lo que se nos está proponiendo, que en realidad ya están avanzando, ¿no? En ese sentido, porque nosotros estamos en una provincia donde tenemos muchas fuentes de agua potable. Sí. El problema es que no se han estado cuidando, sino todo lo contrario, digamos, si no veamos digamos, el estado del dique San Roque, que cada vez ha empeorado, viene empeorando más, bueno, de todo, acá el río Suquía, que desemboca en Mar Chiquita, con lo peor, bueno, de hecho los científicos dicen que ni siquiera ya puede decir que eso es agua, lo que corre por ese río, digo, por mencionar un ejemplo. Y entonces, ¿qué nos lleva a traer agua a una provincia como Córdoba, agua desde el Paraná? Que a su vez también está sufriendo, Sí. digamos, bajantes permanentes, o sea que, porque justamente, porque son políticas que no son solamente que se aplican en Córdoba, es este sistema que está devastando todo, ¿no? Entonces, no sé, va a llegar un momento que vamos a tener que ver cómo traemos agua de Marte, ¿no? Para acá si hubiera. Y bueno, y ahí hay todo un negociado detrás. Un gran negociado porque es una obra tremenda, de hecho, digamos, es una pendiente, digamos, que va en subida, entonces tienen que generar, o sea, en un tramo corto, digamos, de kilómetros, un montón de bombas, digamos, para poder lograr que el agua finalmente llegue a Córdoba. O sea, estamos hablando de millones y millones de dólares, ¿no? Entonces, ahí también uno tiene que objetar, digamos, que efectivamente ahí hay un negociado con este tipo de obras, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es cuidar mucho más lo que tenemos y pensar, digamos, estratégicamente cómo manejar nuestras cuencas y, por supuesto, garantizarle agua, digamos, a todos los habitantes de la provincia. Pero digo, también eso es un tema para que lo analicemos más a fondo, porque es un anuncio que evidentemente puede caer bien, y me imagino que ahí en la zona que reniegan con el agua, me dicen, bueno, nos van a traer agua, pero ojo, porque digamos, no va a ser una solución digamos, para la zona, y la vamos a pagar también bastante caro todos los cordobeses y cordobesas.
Luciana, se nos terminó el tiempo. Zoom es así De tirano. de tirano. Luciana, te comprometo entonces a hablar de este tema porque lo que preocupa es el norte de la provincia, que es el que tiene falta de agua, porque acá dentro de todo no estamos tan mal. Entonces me parece de que se está priorizando zonas agrícolas y, bueno, no digo que esté el negociado ahí, pero déjame dudar. Claramente, bueno, claro, es que eso también, no es solo, no es solo que el negocio que hay detrás de la obra, sino a los fines, digamos, ¿no? Para esa agua que sí, efectivamente, tiene como prioridad a fines agrícolas. Pero bueno, yo hablando también con vecinos de Mortel, de todo que me cuentan que ahora que viene el agua de Villa María, que antes tenían agua de pozo, bueno, y Sí. que en este verano también tuvieron cortes permanentes por falta de presión, Sí. digamos, entonces efectivamente hay ahí, digamos, toda una discusión que tenemos que encarar, ¿no? Luciana, muchísimas gracias, como siempre, por habernos atendido. Gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes y que tengan una hermosa jornada. Igualmente. Dale, igualmente. Bueno, Espero en Córdoba. dale.